Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un ejercicio de esos que dan mucho de sí y que me ha llamado la atención que tan solo ocupe una hoja en el libro, pudiendo ocupar muchísimas más debido a los quebraderos de cabeza que me ha dado. Y que si uno no está familiarizado con el tema de series y sucesiones, se puede llegar a atascar bastante. Entonces creo que el desarrollo ampliado que hago yo sobre la solución que ya contiene el propio ejercicio del libro, creo que puede ser de grandísima ayuda para más de uno. Entonces el ejercicio dice así, nos dan, bueno, dos matrices, A y B, que por cierto son diagonales, y nos piden calcular su suma. Bueno, la suma que veis a continuación, ¿no? De A más A más B, más A más B al cuadrado, etcétera. Y nos dan a elegir entre dos opciones A y B, que una de ellas es la correcta. Entonces, fijaos en una cosa, fijaos en que esta serie es geométrica, ahora veremos por qué, pero me gustaría puntualizar que para que exista, para que tengamos una serie geométrica, o una serie en general, previamente ha tenido que existir una sucesión, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque poder identificar el tipo de sucesión que hay en una serie nos va a ayudar muchísimo a la hora de resolver ejercicios. Ahora luego lo veréis de manera más práctica y veréis la utilidad de lo que os hablo. Entonces digo, en las notitas que me voy poniendo, que son unas notas que ayudan a agilizar el proceso del vídeo y que hacen que no me olvide de todo lo que os voy a contar. La primera dice así, fíjate que se trata de una serie geométrica de lo que podríamos pensar que primero ha sido una sucesión geométrica. Es decir, como veis aquí, pues, lo llamo C como lo podría haber llamado de otra manera. La sucesión que hay detrás de esta serie que nos ponen aquí en pantalla o en el libro es la que os pongo aquí, es decir, sería más o menos lo mismo, pero bueno, separado por comas, ¿no? Con el tipo así de notación entre corchetes que se hace típica de las sucesiones. Entonces, decimos que es geométrica. ¿Por qué? Porque al calcular la razón R, ya sabéis que es la razón. ¿Cómo se calcula R en estas series geométricas o sucesiones? Se hace dividiendo un término entre el que le precede, ¿de acuerdo? Bueno, también hay alguna forma más de hacerlo, pero al fin y al cabo el resultado es el mismo. Yo pues me he acostumbrado a hacerlo así y hago pues el término a n más 1 entre el que le precede, en este caso pues el a n, ¿no? Entonces, como veis, en pantalla, si nosotros dividimos, por ejemplo, que podemos coger cualquiera, cogemos el término AB a la 3, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un producto de matrices, no nos olvidemos que es un producto de matrices con exponentes por ahí. Entonces, si nosotros dividimos AB a la 3 entre el que le precede, entre el anterior, que es este de aquí, pues como veis fácilmente siempre se va a poder ir tachando la A y siempre va a acabar quedando tan solo la B, que es la matriz B, ¿no? Entonces, cuando este resultado que nos da dicha fracción es constante, cuando se repite a lo largo de toda la serie o sucesión, pues decimos que hemos hallado la razón R, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué os pongo aquí? Recuerda que progresión geométrica es igual a sucesión geométrica. ¿Por qué digo esto? Pues porque a lo largo de nuestra vida ya sabemos que no sé por qué, pero nos gusta llamar a una sola cosa de muchas formas. ¿Qué ocurre con eso? Pues que sí, que da mucho juego de palabras y tal, tener muchos sinónimos, pero a su vez complica, digamos, el entender algo por parte de una persona que es más novata, ¿no? Entonces, claro, ostras, ¿qué es? ¿Una sucesión geométrica? ¿Una progresión geométrica? Bueno, es lo mismo, sucesión geométrica que progresión geométrica. Y os lo digo pues porque a lo largo del vídeo y a lo largo del propio libro del cual está sacado este ejercicio, pueden emplear las dos expresiones. Entonces que no os extrañe y así pues estamos mejor situados en
en el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar el procedimiento que nos da el libro, lo vamos a ampliar, lo vamos a desgranar, lo vamos a coger de raíz para poder entenderlo y que cuando nos cambien los números no tengamos ningún problema y sigamos resolviéndolos. Entonces, ¿cómo procede el libro? ¿Cómo procede? Bueno, pues coge la serie que nos dan. Y como veis, pues es los sumandos de esa serie, pues no dejan de ser productos de matrices con exponentes, que así a voz de pronto, pues bueno, no es fácil operar con ellos, ¿no? Digamos que se pueden utilizar otras expresiones más fáciles que las que contiene esta serie, ¿no? Para poder resolver un ejercicio de forma ágil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como siempre, simplificar todas las expresiones al máximo. Todas las expresiones que nos dan tenemos que lograr simplificarlas al máximo, ya no solo porque es lógico y porque nos hace gastar menos energía, sino porque en el examen, por ejemplo, con el poco tiempo que hay, pues no podemos estar haciendo operaciones larguísimas porque no nos da la vida. Y incluso en un trabajo, si nuestro trabajo depende de una operación matemática, pues cuanto más temprana esté esa solución a esa expresión, pues más fluirá todo, ¿no? Entonces, como veis, ¿qué hace el libro? Pues coge la serie y lo que hace es factorizarla. ¿Factorizarla cómo? Pues como la matriz A se repite a lo largo de todos los sumandos, pues coge la isla aquí y pues bueno, la multiplica por la matriz identidad más toda la retahíla que veis aquí de matrices B con sus exponentes a modo de suma, ¿no? Entonces, aquí, como veis, la matriz identidad hace de 1, es decir, no vale 1, la matriz identidad no es igual a 1, pero en este caso al multiplicarla por la matriz A es como si multiplicásemos por 1 y nos da lo que tenemos aquí, que para eso factorizamos, para tener una igualdad, ¿no? Entonces, como veis, el paso siguiente, pues lo que realiza es la sustitución de cada letra por su matriz. ¿Para qué? Pues para a posteriori desarrollar también el exponente de aquí. Como veis, se come ya la b a la 3 porque no es necesario, porque pasando, digamos, de AB a la 2 a AB a la n, ya está incluido aquí el b a la 3 y a su vez lo que logramos es simplificar un poquito más la expresión. Entonces, como vosotros bien sabréis, por la propiedad de la suma de matrices, nos podemos permitir el lujo de hacer lo que veis aquí en pantalla y en vuestro libro. Es decir, sumar los elementos de las mismas posiciones de cada matriz y bueno, y al final, ¿cuál es el resultado? Pues es el resultado de la matriz A por tan solo una sola matriz, compuesta, eso sí, por series geométricas en su diagonal principal, ¿de acuerdo? Se trata de una matriz diagonal, esta de aquí, cuyos elementos de la diagonal principal, pues están compuestos por series geométricas. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues hemos logrado simplificar muchísimo más la expresión inicial que teníamos, ya que deducir, digamos, el resultado de estas series, pues es mucho más fácil que realizar una por una las operaciones de la expresión inicial, ¿no? Entonces, fijaos en lo siguiente que os pongo, fíjate que hemos pasado de tener el sumatorio en los elementos de una sola matriz, ya no entre matrices. Por lo tanto, si queremos averiguar el término general más 1, luego explicaré por qué eso de más 1, de la sucesión de sumas parciales de la serie geométrica Sn más 1, deberemos realizar el siguiente proceso para quitar los puntos suspensivos y poderlo hacer. Bueno, aquí muchos diréis, madre mía, este párrafo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, vamos a empezar por partes. Otra vez os vuelvo a recordar
el tema bueno, de que siempre se usan sinónimos. Entonces, es muy común decir que una serie es también, pues, una sucesión ¿de qué? Pues de sumas parciales, ¿vale? Es decir, es lo mismo decir 1, es decir, lo que estáis viendo aquí en pantalla, en este lugar de aquí, pues es lo mismo decir 1 más 2 a la 2 más 2 a la 4, por ejemplo, que decir, pues, S1 más S2 más S3, pero claro, ¿qué es S1? Pues es 1, ¿qué es S2? Pues es 1 más 2, es decir, es lo mismo, ¿vale? Entonces, son sinónimos que vais a ir viendo a lo largo de todo el libro y hay que irse familiarizando con ellos. Entonces, aquí, con una flecha en rojo, lo que os señalo es, a su vez, otros sinónimos o casi sinónimos que se suelen emplear por otros libros, incluso por otras fuentes de información en general, ¿no? Es decir, también esto de término general de la sucesión de sumas parciales, pues también lo suelen llamar, pues, hallar la expresión general de la suma o calcular la enésima, o en este caso, la n más unoésima suma parcial, etc. Bueno, no dejan de ser sinónimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto que os he puesto aquí de quitar los puntos suspensivos? Porque mucha gente dirá, ¿esto de los puntos suspensivos qué es? ¿Qué nos da, no? Pues bueno, esto de los puntos suspensivos, quiero explicaros una cosa, es decir, nosotros como seres humanos no podemos realizar la suma de infinitos números. Es decir, no nos daría la vida en ello. No podríamos afirmar que una suma de infinitos números pues tiene X resultado, pues porque no, porque nunca, al ser infinita esa suma, nunca acabaríamos de calcularla. Entonces, ¿qué es lo que sí que podemos hacer? Pues lo que sí que podemos hacer es averiguar el término general de la sucesión de sumas parciales o la serie, es decir, el término general de dicha serie, y entonces, digamos, aplicarle a dicho término, aplicarle el límite de n tendiendo a infinito, es decir, cuando ese término general, cuando ese término, digamos, enésimo de sumas parciales, cuando esa n tiende a infinito, pues calcular, a ver qué valor, que insisto, que es n tiende a infinito, no es que n es igual a infinito, entonces estaríamos en las mismas. Entonces es cuando n tiende a infinito, cuando se acerca a infinito, pues a ver qué valor nos retorna ese límite, es decir, a ver a qué valor tiende ese límite, ¿no? Es decir, dónde se estabiliza y qué valor nos acaba dando. En el caso de que se estabilice y la serie tenga suma, que esa es otra, porque si diverge, entonces no tiene suma. Es decir, nosotros decimos que una serie tiene suma cuando, digamos, el límite de cuando n tiende a infinito de su término general de dicha sucesión de sumas parciales converge, es decir, que nos da un valor finito. Bueno, esto sí, si ahora no me habéis acabado de entender, no os preocupéis, porque como lo voy a explicar todo detallado, yo creo que a lo largo del vídeo y con la base que sé que ya tenéis, lo vais a acabar entendiendo. Entonces, bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues bueno, el proceso, digamos, de quitar los puntos suspensivos, vale, entonces me había olvidado, vale, lo de los puntos suspensivos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos una expresión, como en este caso, que contiene puntos suspensivos, pues no vamos a poder averiguar esa suma, no lo vamos a hacer, pues porque esos puntos suspensivos, digamos que simbolizan la infinidad de todos los términos. Entonces, para nosotros poder averiguar dicha suma, o esa posible suma, pues debemos hacer el ejercicio, el proceso de quitar esos puntos suspensivos. Entonces, ese procedimiento no le he encontrado en ningún sitio un nombre como tal. Es decir, no os podría decir, pues tiene tal nombre. No, es decir, cada libro o cada punto de información donde lo he encontrado
tan solo lo llama pues procedimiento o proceso sí, procedimiento o proceso o pasos a seguir para quitar dichos puntos suspensivos. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues bueno, lo he dividido, este procedimiento, lo he dividido en dos pasos, a pesar de que el paso 2, pues, tiene muchísimos, ¿no? Ahora lo veréis. El paso 1 es coger, es decir, esta matriz de aquí, pues a nosotros es súper fácil, ¿no? Nos da igual, ya está calculada, es una matriz, ¿vale? Genial, se queda ahí. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que trabajar con esta matriz que contiene estas series de aquí, que son que es lo que nos da, digamos, el problema en sí. Entonces, cogemos serie por serie, ¿de acuerdo? Cogemos esta serie y ¿qué hacemos? Pues calculamos, hallamos su término, su primer término, ¿de acuerdo? Su primer sumando, el término A1 de lo que sería su sucesión. Que como veis, pues es 1, tanto para esta serie de aquí como para esta serie de aquí. Pero la R, es decir, la razón, no es la misma. Para esta serie de aquí, la razón es 2, porque como veis, pues 2 a la 2, que es 4, entre 2 es 2, 8 entre 4 es 2, es decir, siempre es 2. Pero en esta de aquí es 3. Si hacemos lo mismo, 9 entre 3 es 3, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso, es identificar al A1 y a la razón de cada serie geométrica. Entonces, paso 2, ¿qué hacemos? Pues aplicamos el procedimiento. ¿El procedimiento de qué? De quitar los puntos suspensivos para poder averiguar lo que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos paso por paso. Vamos primero con esta serie de aquí. Vamos a trabajar primero con esta serie porque lo que os voy a explicar para esta serie va a valer exactamente igual para esta otra de aquí. Perdón. Entonces, dice así, fíjate que la serie 1 más 2 a la 2 más puntos suspensivos 2 a la n viene de la sucesión geométrica siguiente. Es decir, ¿qué he hecho aquí? Es decir, es de gran interés, como he dicho, averiguar de qué sucesión proviene cada serie, porque nos va a dar mucha información y nos va a ayudar a entender y a resolver el problema que nos dan. Es decir, yo aquí otra vez la llamo H porque quiero, porque me da la gana, y pues digo, bueno, voy a analizar a ver de dónde viene esta serie que me han dado aquí. Pues si yo coloco los términos en este orden, que es en el orden que me dan, 1, 2, 4, 8, es decir, aquí ya este sería el 2 a la 2, lo veis, y es el 2 a la 3, pero yo simplemente pues ya lo he calculado para simplificarlo. Pues como veis aquí se respeta, ¿no? El término A1 es el 1, la razón sigue siendo 2, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Pues bueno, puedo averiguar el término general de esta sucesión, ¿no? Esto me va a ayudar a entender lo que os digo a posteriori, lo que vamos a hacer. Entonces, el término general se calcula, hay una fórmula, ¿vale? Que nos ayuda, bueno, nos calcula lo que es el término general de una sucesión geométrica, que es esta de aquí, que seguro que ya la conoceréis. Entonces, si vosotros sustituís los valores de la serie que nos dan, de la sucesión, en dicha fórmula, pues como veis, A1 es 1, 2, la razón es 2, y n más 1, pues esto se queda así, porque estamos calculando el término enésimo. Pues como veis, el término general de la sucesión nos acaba dando an igual a 2 elevado a n menos 1. Entonces, bueno, no tenemos por qué creérnoslo, ¿no? Podemos comprobarlo. Entonces, ¿veis aquí? Pongo un ojo, vamos a comprobación, ¿no? Vamos a comprobar que es verdad. Pues bueno, fijaos que el libro nos dice A1 es igual a 1, ya nos lo dice, entonces, bueno, vamos a comprobarlo también, ¿no?
Si nosotros intentamos averiguar el término A1, pues como veis, vamos sustituyendo. Donde pone la n, pues ponemos el 1, ponemos el numerito este que aparece aquí. Entonces, 2 a la 1 menos 1, pues es 2 a la 0, que es igual a 1. Anda, se respeta, genial. Vamos a ver el término A2. Pues 2 elevado a 2 a la 2 menos 1. Igual a 2 a la 1 igual a 2. Anda, también se respeta. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? A mí me llamó mucho la atención que el libro dice que, bueno, que es una sucesión geométrica de n más 1 términos. Y se queda tan tranquilo. Vale, bueno, sí, se queda tan tranquilo porque, bueno, seguramente, no sé, el alumno que lo debe leer, pues debe ser súper listo y debe, bueno, y debe tener un montón de conocimiento, porque yo no supe deducir al momento por qué es n más 1, es decir, bueno, seguramente porque me faltaría teoría, ¿no? Me faltaría teoría detrás, pero bueno, la cosa es que ese n más 1, si os fijáis, si nosotros calculamos el AN, pues bueno, nos da el término enésimo de antes, pero si queremos calcular el término AN más 1, fijaos lo que ocurre. Hacemos 2, donde pone la n, sustituimos por n más 1 y tachan nos da el 2 a la n que aparece en la serie geométrica y que así a priori pues no sabíamos un poco por qué nos decían que era n más 1, ¿no? Entonces aquí ya se ve claramente. Incluso pongo yo aquí, pues, el a n más 2, pues, ¿cómo se vería? ¿No? Que bueno, esto ya es un poco ampliar, ¿no? Entonces, como curiosidad, os pongo aquí... esto, ¿veis? Esto es notación, es decir, los libros, bueno, lo que vienen a ser las matemáticas, utiliza, digamos, como sinónimos, pues utilizar esto que veis aquí de Sn, lo iguala, es decir, a esta expresión de aquí, ¿vale? Que esto es notación, esto es, pues, bueno, sigma, es sumatorio. Normalmente nosotros lo que solemos ver en los libros es desde n igual a 1 o igual a 0, en la serie suele ser desde igual a 1, y aquí arriba solemos ver un infinito, cosa que aquí, pues, os recomiendo que pongáis una n. Si vosotros introducís esto en la calculadora o en cualquier programa, si no tenéis una calculadora de estas potentes, pues lo podéis poner en cualquier aplicación del móvil, Photomat o Symbolab, y como veis os va a devolver estos valores de aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué he hecho esto? Pues porque en el desarrollo del libro pone que el resultado es este de aquí, a la suma de esta serie. Entonces, claro, pues es interesante ver, ¿no? Cómo se llega hasta él, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la calculadora llega hasta él de esta manera, ¿vale? Entonces, como veis, ¿por qué decía lo de Sn más 1? Pues, como veis, si nosotros estuviésemos calculando el término este Sn, el término general de las sumas de la sucesión de sumas parciales, si estuviésemos calculando el Sn, el resultado hubiese sido este. Pero como veis, lo que estamos haciendo es calcular el Sn más 1, porque el resultado es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí, pues os lo pongo otra vez por curiosidad. Bueno, esto yo creo que si cada uno se coge su libreta y lo va desarrollando, se va a dar cuenta de todo lo que le digo. Pero perdonad, voy a beber agua un momento porque suelo grabar estos vídeos sin cortes. Perdonad, me entra sed. Lo grabo sin cortes porque me es mucho más fácil para mí luego subirlo, ya que me ahorra mucho tiempo de edición y tal. Entonces, bueno, después de esta chapa de comprobación y curiosidad que os he dado, vamos a seguir. Entonces, como veis, os pongo aquí, pero a nosotros, el término con la n que nos dan es el AN más 1, ¿vale? Es este de aquí.
es este de aquí el que nos dan. Es decir, no nos están dando, fijaos que no nos están dando este de aquí. No nos pone 2n menos 1. Nos pone 2 a la n. Entonces nosotros pues tenemos que ser hábiles y saber de qué sucesión venía esta serie y decir, anda, pero si este 2n que me están dando aquí, que es este de aquí, es el an más 1. Por eso el libro me está diciendo que es una sucesión geométrica de n más 1 términos. Es decir, nos están dando el término n más 1. Vale, entonces pongo aquí en consecuencia, debemos tener esto en cuenta si queremos eliminar los puntos suspensivos, porque claro, el procedimiento, pues según el término que contiene la n que tengamos, pues será 1 o ligeramente variará, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento para eliminar los puntos suspensivos y obtener ese Sn más 1 que nos da como resultado luego el libro y no nos dice de dónde sale? Pues bueno, no nos dice de dónde sale porque también se supone que ya tenemos que sabernos la teoría, pero bueno, muchas veces sabemos que no es así. Entonces, este procedimiento que voy a explicar aquí, aparte de estar detallado en muchos vídeos de YouTube y tal, concretamente nosotros, los de la UNED, lo tenemos lo tenemos desarrollado, aunque no como a mí me gustaría, lo tenéis desarrollado en el libro de cálculo, en el libro mismo de ingenieros de cálculo, de teoría, está desarrollado este proceso que vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo logramos nosotros eliminar estos puntos suspensivos que nos dan problema y nos impiden lo que viene a ser calcular ese término n más 1 de la sucesión de sumas parciales de la serie? Pues empezamos así. Empezamos presentando lo que viene a ser dicha serie, dicha sucesión de sumas parciales que nos dan, ¿no? Que es 1 más 2 a la 2, etcétera, ¿no? Y el último es el 2 a la n, es decir, estamos sumando dichas sumas parciales, pues contiene pues hasta el término n más 1, ¿vale? Y esto de aquí, voy a borrar esto, perdonad, es lo mismo que, si os fijáis, esto, es decir, os pongo esto de aquí para que veáis esto de aquí de dónde sale. Es decir, como habéis visto antes, esto es lo mismo que decir A1, esto de aquí es lo mismo que decir A1 por R, es decir, acordaos que A1 era 1 y R era 2, entonces por lo tanto 1 por 2 es 2, y así sucesivamente con los demás. Es decir, tenemos que ver cómo esto es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Y como no, pues simplificamos. ¿Por qué? Pues porque podemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se simplifica? Pues bueno, estamos viendo que el término A1 siempre tiene que estar el primero. ¿Pero qué pasa con lo que le precede? Pues si A1 vale 1 y vamos a multiplicar todo el rato por 1, pues ese 1 no lo podemos comer, ¿no? Acordaos que no lo podemos comer aquí porque es 1, pero si no fuese 1, no. Entonces, ¿cómo se simplifica? Pues 1 más R, es decir, nos estamos comiendo todo el rato el A1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos luego? ¿Cómo sigue ese procedimiento después? Pues debemos multiplicar, como dice aquí y como dice en cualquier libro, por R, debemos multiplicar por la razón a cada lado del igual, ¿vale? Tenemos que multiplicar a este lado de aquí y también a este lado de aquí. ¿Por qué? Bueno, nadie nos impide hacerlo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí 2 por 10 y tengo aquí, pues, que es 20, y tengo aquí 5 por 4, pues también es 20, ¿no? ¿Qué pasa si yo multiplico aquí por 3 y aquí por 3? Pues me va a seguir dando igual, ¿no? Es decir, esto será 60 y esto también será 60. Pues aquí es lo mismo, es un poco el jugar un poco con eso, ¿no? Es decir, aquí si yo multiplico por R,
pues aquí también tengo que multiplicar por R y nadie me impide hacerlo porque sigue siendo verídico este igual de aquí. No estamos cometiendo un error. Entonces, como veis, pues sería RSN más 1 igual a, pues R por 1 sería R por R, R a la 2, R por R a la 2, R a la 3, etc. Así hasta el último, que nos quedaría R por N más 1, ¿de acuerdo? Si vosotros hacéis R a la N por R, aquí es como si hubiese un exponente 1, que ocurre por las propiedades de las operaciones con potencias. Si la base es la misma, los exponentes se suman, ¿de acuerdo? Es decir, queda R a la N más 1. Bueno, voy a ir borrando porque si no... Vale, entonces, restando las anteriores, es decir, nosotros ahora cogemos la expresión esta de aquí sin haberla multiplicado por la R y cogemos la que hemos multiplicado por R a cada lado del igual y las restamos, ¿vale? Vosotros diréis, bueno, ¿y por qué este proceso es así? Pues bueno, a ver, esto es historia de las matemáticas. Esto hubo una persona, pues que mira, nació con un cerebro, pues mira, era un Messi de las matemáticas y llegó a la conclusión de que siguiendo este procedimiento, pues se podían eliminar de manera natural los puntos suspensivos y podíamos llegar a dar solución a operaciones, pues que supongo que en ese momento no se les podía dar solución. Entonces, no sé quién es, no sé quién fue el que inventó este procedimiento, pero el procedimiento es este. Entonces, como veis, voy a borrar aquí estas cositas. Como veis, es muy sencillo. Si nosotros restamos estas dos expresiones de aquí, como veis, pues queda Sn más 1 menos RSN más 1. Queda aquí el 1, pero fijaos aquí, fijaos que esta R se iría con esta, porque claro, quedaría R menos R, por lo tanto es 0. R a la 2 se iría con R a la 2 de aquí, porque sería R a la 2 menos R a la 2. Fijaos que este R a la 3 estaría aquí en estos puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Pues ¿qué le sigue a R a la 2? Pues le sigue R a la 3, ¿no? Está en estos puntos suspensivos. Y aquí lo tengo aquí, por lo tanto lo puedo tachar. R a la N, ¿por qué lo tacho con estos puntos suspensivos de aquí? Pues porque si aquí tenemos Rn más 1, el término que le precede, pues será R a la N, ¿no? Es decir, si yo tengo R a la N más 1, pues antes tendré R a la N. Entonces, por eso, fijaos cómo se nos han ido los puntos suspensivos de una manera natural y, por lo tanto, al final nos ha quedado esta expresión más reducida de aquí, que, como veis, es decir, es esta misma de aquí, como veis, nosotros lo que hemos hecho aquí es, pues, otra vez factorizarla, ¿ves? El Sn más 1 que está en los dos paréntesis, pues lo hemos dejado aquí fuera, y dentro hemos puesto 1 menos R. Tan solo hemos factorizado esta, voy a cambiar de color, tan solo hemos factorizado esta parte de aquí, ¿vale? Es igual, pues, a 1 menos R a la N más 1, y como veis aquí, si nosotros luego aislamos Sn más 1, pasamos el 1 menos R, lo pasamos dividiendo porque aquí está multiplicando, y al final, aparte de darnos esta expresión de aquí, si sustituimos, nos acaba dando la famosa expresión que nos da el libro, y por lo menos a mí me costó bastante saber cómo llegaba hasta ese resultado. Entonces, ¿qué os pongo aquí en rojo? Ah, por cierto, aquí como veis os pongo para R distinto de 1, porque si R es 1, como vosotros sabéis, este denominador valdría 0 y la división por 0 no está definida. Entonces siempre tenemos que poner la coletilla esta que es para R distinto de 1. Entonces aquí en rojo, fijaos que ¿qué os pongo? Que vosotros en el libro, vosotros me digáis, hostia, pero yo lo he visto de otra manera. Yo en vez de verlo como tú has calculado, lo veo así.
Bueno, pues fijaos que si nosotros cogemos este numerador de aquí y este denominador y los multiplicamos por -1, es decir, le cambiamos el signo, pues nos da lo mismo, y es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, simplemente se le ha cambiado el signo. Arriba y abajo, y ya está, ¿de acuerdo? Y otra coletilla más, es decir, cuidado, porque aquí iría el 1 que pongo, nos lo hemos comido antes. Ojo, nos lo hemos comido porque vale 1. Pero si no valiese 1 no lo podemos comer. Entonces, bueno, para que sepáis de dónde viene. Esto una vez más hay que irlo desarrollando aparte porque si no... yo hablo muy rápido, estoy seguro que mucha gente no parará de darle al pause. Lo suyo es irlo desarrollando por vuestra cuenta y ya veréis cómo lo entenderéis también como yo. Entonces, perdonad, voy a beber agua otra vez porque, madre mía... Perdonad. Vamos a hacer aquí otra vez pues la comprobación que me gusta hacer a mí, porque no me gusta creérmelo, porque si no lo compruebo no me acabo de fiar. Entonces, bueno, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Si este término general más 1 que hemos hallado de la sucesión de sumas parciales de la serie funciona, ¿no? Es decir, nosotros tenemos este resultado de aquí, que aparte de salir en el libro, pues hemos logrado llegar a él, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros vamos a calcular, por ejemplo, podríamos calcular cualquiera, pues este de aquí, ¿no? Esta suma parcial de aquí, pues la suma parcial S3 más 1. Que fijaos que 3 más 1 es 4, es decir, es como si nosotros estuviésemos calculando la suma parcial S4. Es decir, la suma de los 4 primeros términos de la sucesión. Bueno, como veis da 15, ¿de acuerdo? Si sustituimos 3 más 1, 2 a la 4 menos 1, da 15. Entonces nosotros vamos a calcularlo. Acordaos que nosotros teníamos esta sucesión, 1 más 2 a la 2, que es 4, más 2 a la 3, que es 8, más 2 a la 4, que es 16, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que S1, ¿vale? Es A1, es decir, el S1 siempre es el primer término, ¿de acuerdo? Que es 1. Entonces, ¿qué es S2? Pues es A1 más A2, como he dicho, pues es A1 más A2, 1 más 2, pues es 3. ¿Qué es S3? Pues es S2, que era estos dos de aquí, más este de aquí, que es 4, pues ya es 7. Y el S4, ¿cuánto nos da? Pues nos da 15, por lo tanto, es correcto, pues está bien, ¿no? Funciona. Luego, como veis, para la siguiente serie, geométrica también, es lo mismo. Entonces ya simplemente me he comido toda la explicación anterior y os he puesto tan solo el proceso para llegar a él, ¿no? Al resultado que nos da el libro también, ¿de acuerdo? Fijaos aquí que está el denominador es 2. Fijaos que aparece en la solución. Fijaos en donde aparece el denominador. Donde ya no aparece el denominador es porque lo ha quitado, porque ha multiplicado por la matriz A. No os liéis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que finalmente, ¿qué nos queda? Pues nos queda la matriz A, que es diagonal, por otra matriz que es diagonal. Las matrices diagonales, entre otras muchas cosas seguro, si por algo se caracterizan es por la facilidad de operación con ellas. Podemos operar fácilmente con ellas. Podemos hacer, podemos elevarlas a cualquier exponente de una manera más fácil que lo haríamos con otra matriz que no fuese diagonal, ¿no? Entonces, como veis, al ser matrices diagonales, pues tan solo multiplicamos 1 por esto de aquí, nos da esto de aquí, y 2 por todo esto de aquí, que nos da esto de aquí, que como veis, quedaría pues 2 por 3 a la n más 1 menos 1, partido por 2, este 2 se va con este 2 y queda este resultado de aquí, ¿vale? Bueno, espero que os haya ayudado mucho para ver de dónde sale cada cosa, porque vamos, estoy seguro que
que no habré sido el único. Porque UNED, pues bueno, es para personas que, bueno, es para todo el mundo, pero normalmente el estudiante más común es aquel que ya tiene cierta edad, que ya llevamos tiempo sin estudiar, que incluso no hemos hecho bachillerato, entonces claro, todo esto pues no es tan fácil para nosotros, ¿no? Entonces aquí he decidido hacer unas pequeñas observaciones. Pongo, fíjate que podemos modificar la fórmula, podemos modificar entre comillas, para que se me entienda, la fórmula para hallar la suma de los n primeros términos según si nuestra sucesión geométrica, de la cual proviene nuestra serie geométrica, tiene n términos o n más 1 términos, etc. Es decir, vosotros fijaos que en el libro, en lo que viene a ser la columna lateral donde nos ponen notitas, donde el autor pone notitas, fijaos que nos da una fórmula, que es esta de aquí, que dice la suma de los primeros n términos. Claro, yo al principio usaba solo esta fórmula de aquí y no llegaba al resultado 2n más 1 menos 1. Es decir, tan solo llegaba a 2 a la n. Es decir, no sabía por qué aquí tenía que poner un más 1 si aquí en la fórmula no va el más 1. Pero es que estaba equivocado porque según, como os pongo aquí, según si tenemos n términos o n más 1 términos, en nuestro caso tenemos n más 1 términos, si nosotros sabemos eso, pues nosotros aquí podemos modificar, entre comillas, la fórmula y poner n más 1 y por lo tanto al final nos acabaría dando el n más 1 menos 1, que por lo menos yo no sabía de dónde salía, y aquí como curiosidad os pongo para el n más 2, ¿vale? Ya no tengo nada más que explicaros. Espero que os sea de muchísima ayuda. Como siempre, si veis que algo está mal o algo que creéis que está mal o cualquier cosa, pues ponedmelo en los comentarios y así aprendemos entre todos, porque es que es la única manera, perdón. Pues nada, os dejo, chicos. Un saludo, hasta la próxima.